Muy bien, buenas noches. El proceso de la individuación, la semana pasada estuvimos viendo lo que tiene que ver con la sombra. Todos, de una manera u otra, pues tenemos, ¿verdad? Una sombra. Y no sé si han escuchado ustedes acerca del concepto del yin yang, que eso pues también aportaría mucho para poder tener una comprensión. Bill y Bob, por ejemplo, hablaban del spiritum como lo negro y del espíritu como lo blanco. Y decía Billy Bob que todos los seres humanos que caen en las garras de la adicción, pues de cierta forma viven una lucha, viven un conflicto interno. Y a final de cuentas, ahora con la propuesta, ¿verdad?, que nos trae en clase Jung acerca de lo que es la individuación, acerca de también esto de la sombra, la reconciliación con nosotros mismos, pues viene a traer un aporte extraordinario. Para iniciar, quiero comentarles que la psicología analítica, esta psicología que es desarrollada por Carl Jung, se enfoca en comprender la psique humana a través de la exploración de elementos conscientes e inconscientes. Vemos una pequeña imagen que la vamos a ir escudriñando ahorita a través de la clase. Tuvieron un conflicto de cierta forma, a pesar de que era uno de los discípulos tal vez de Sigmund Freud, Carl Jung, pero tenía ciertos choques con de repente las aportaciones o las tesis que daba Freud, a veces como muy unívocas, como muy a su persona, a sus conceptos. Entonces, a diferencia de estos conceptos que manejaba Freud, quien enfatizó los aspectos más primitivos del inconsciente, Jung procuró echar mano de todo eso, pero enriquecerlo, introducirlo a una visión mucho más amplia, no tanto que no tuviera razón o que no estuviera bien lo que decía, únicamente que nada más hablaba de algunos puntos, Sigmund Freud, que de repente como que lo cerraba solamente sea esto, o sea, y ahora Jung dice, es que es esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Entonces, Jung introduce una visión más amplia que incluye conceptos como el inconsciente colectivo, ahorita vamos a profundizar en ello, los arquetipos también y el proceso que nos tiene en esta noche, que tiene que ver con el proceso de la individuación. Esta estructura de la psique, según Jung, nos habla por decir aquí del ego. Vamos a estar viendo todas las flechitas, el círculo, porque todo tiene un objetivo, ¿verdad? Poderlo nosotros llegar a una comprensión. El ego es el centro de la conciencia. A muchas veces el ego nos quiere ayudar y nos quiere decir qué hacer. Entonces, el ego es responsable de las funciones diarias como el pensamiento, la memoria y la percepción. En la teoría de Jung, el ego representa la parte de la psique con la que más nos identificamos. ¿Por qué? Pues porque ahí vemos creencias, ahí está toda la aculturación, adoctrinamiento que hemos tenido de nuestros padres, de la escuela, del sacerdote, de los pastores. Bueno, aquí viene toda esta parte. Y este Jung lo habla o lo menciona como el representante de la parte de la psique con la que más nos identificamos. Ahora, por eso, por eso también este hombre que habla de la biología de las creencias, por eso dándole fuerza también a lo que dice la palabra, para el que cree todo es posible. Entonces, si en nuestras creencias llegamos a esa plenitud y esa convicción de poderlo creer, pues es algo que se puede lograr, porque la fe es como algo ciego que te lleva a un objetivo. Voy a poner un ejemplo. Este, la fe te permite mirar en el espíritu. Estamos nosotros viendo con nuestros ojos naturales y nuestros ojos naturales tienen una cosmovisión amplia, miramos colores, matices, objetos, bueno, todo lo que puede estar en nuestro entorno, seres vivos, seres humanos, etcétera. Pero la interpretación que nosotros le damos a lo que nosotros vemos va implícita toda una formación
de experiencias, aprendizajes, principios, valores, personalidad, temperamento que traemos desde que estábamos en el vientre de nuestra madre y en la formación que nosotros venimos creciendo y nos venimos desarrollando. Por eso es que llega una persona a determinada edad, pasando aproximadamente de los 35 años en adelante, que les cuesta un poco de trabajo más hacer cambios de desidentificación, de desaprendizaje. ¿Por qué? Porque ya las estructuras neuronales que tienen ya en su cabeza por las experiencias vividas ya están muy rígidas. Se necesita un cambio, una metanoia, un golpe muy fuerte que venga a la vida de la persona para que la luz pueda entrar a la vida del ser humano, sea hombre, sea mujer, y entonces comience a hacer cambios rompiendo estructuras, y ahí es donde entra la palabra: ya no vivo yo, ahora es Cristo el que vive en mí, el falso yo queda en el pasado, el verdadero yo a través de Cristo comienza a entrar a nuestras vidas, porque al final de cuentas el proceso de la individuación aterriza en eso, en un verdadero yo. Y en la formación que nosotros vamos recibiendo a través de la escritura, sin ponerle un toque o un matiz adoctrinativo o religioso, a final de cuentas, nuestro verdadero yo, pues tiene que ver con una esencia divina a través de la manifestación de Cristo en nosotros. Entonces, Jung también habla del inconsciente personal y dice que el inconsciente personal, que lo vemos aquí en la parte de abajo, podríamos hablar de lo profundo, ¿verdad? De nosotros, contiene experiencias. ¿Qué tipo de experiencias? Ahí va la sombra. Reprimidas y olvidadas. Emociones y recuerdos que no son conscientes, pero que influyen en nuestro comportamiento. O sea, no me doy cuenta, no soy muy consciente muchas veces de lo que viví, de lo que pasé, de lo que hicieron. A veces no soy muy consciente, pero ¿qué crees? Que se manifiesta en el presente. Se manifiesta en la familia, en la sociedad, en la cultura, se manifiesta en mi naturaleza, y la personalidad o la persona que sabemos que viene de máscara. A final de cuentas ponemos una máscara de algo que creo que soy, pero a veces de manera inconsciente. Pongo un ejemplo. Si de repente tenemos algún error, algo nos sale mal o nos seguimos equivocando con lo mismo y hacemos un esfuerzo a veces impresionante por quererlo resolver y seguimos nosotros batallando con lo mismo. Entonces, ¿cuál es la aportación que nos hace Jung? Es que necesitas un, un viaje introspectivo al self, al sí mismo, a lo profundo de ti. Necesitas una reconciliación con ello, porque no te das cuenta cómo eso de manera inconsciente se está manifestando en el presente y pues te está tomando un control en tu vida. Por eso es una extensión del inconsciente freudiano, pero con un enfoque en su integración en lugar de reprimirlo. O sea, todo esto tiene que ver con cosas integrativas. Por eso cuando hablamos de la sombra, muchos podrían decir: no es que lo negro es pecado, no es que la sombra es del diablo, no es que esto es maligno. Pero bueno, son creencias, son conceptos, son ideologías. La verdad, podríamos decir que cuando el ser humano llega a una reconciliación con su sombra, el pecado deja de ser pecado, lo oscuro deja de ser oscuro, lo maligno deja de ser maligno. Porque mientras estás en ese choque a través de creencias, a través de conceptos, a través de ideologías, a través de doctrinas, es ahí donde se llega mucho con este tipo de choques. Más cuando viene esta iluminación a través de que puedes llegar a una reconciliación con tu sombra, pasas por un proceso de individuación que te lleva a lo más profundo de ti, al sí mismo. Los milagros en nuestra vida se vuelven como el pan cotidiano. ¿Por qué? Porque sea que pasen las cosas como quiera, o sea que no pasen las cosas como quiera, ya no me la complico. He aprendido a estar contento con lo que tengo, sean cosas buenas o sean malas.
y el aprender a estar contento con lo que tengo, me doy cuenta que únicamente es algo momentáneo y al aprender a estar contento únicamente me prepara para el siguiente nivel, para el siguiente escalón. Porque hay gente que se queja, se queja, se queja y se quejó hace 5 años y se sigue quejando. Pasan 10 años y se sigue quejando y pasan 15 años y se sigue quejando y sigue cometiendo los mismos errores. Se sigue asustando, se sigue espantando, se sigue señalando, sigue enjuiciando. Y entonces un trabajo introspectivo, ah, es obvio que no se ha desarrollado en la persona. Pero también está la otra parte del inconsciente colectivo. Este es un nivel más profundo que aquí vamos a ver que contiene arquetipos. ¿Qué son los arquetipos? Son símbolos universales y patrones de comportamiento compartidos por toda la humanidad. Entonces, estos arquetipos son estructuras heredadas que influyen en nuestra percepción y en nuestras acciones. Ahorita le muestro una imagen de los arquetipos. Entonces, el self, tomando esta base del inconsciente colectivo, de que se mira como un arquetipo, entonces el self es el arquetipo de la totalidad, es el arquetipo de la integración. Esto entonces está representando la totalidad de la psique consciente y de lo inconsciente, y aquí es donde trabajamos entonces la parte holística, aquí es donde trabajamos entonces la parte integrativa. Ya no nos ocupamos únicamente del cuerpo o del alma o del espíritu, sino que nos damos cuenta que es como una balanza tridimensional en la cual en esta balanza, para que podamos llegar a una vida que viene a ofrecer Dios a nuestras vidas, pues necesitamos el mismo peso para cada lado, no cargarnos para un lado y para otro, porque cuando comienzo a cargarme al cuerpo, cuando comienzo a cargarme al espíritu, cuando comienzo a cargarme al alma, desbalanceo mi ser, mi totalidad. Y al desbalancearme, obviamente, pues va a implicar otros problemas en la vida del individuo. Entonces, el ser lo vamos a ver a través de estos minutos y con el material que ustedes ya tienen ahí, que tuvieron la oportunidad de leerlo en la semana. Vamos a ver que el self es el objetivo final del proceso de individuación. ¿Y qué pasa con todo esto? Pues que simboliza la realización plena del potencial humano. No solamente llega a una autorrealización como lo que presentaba Maslow, sino que llegamos a momentos, sabemos que al llegar a esa pirámide, como la presenta Maslow, y que luego Wilber nos la muestra, nos la enseña, no como una pirámide, sino como un remolino, entonces podemos llegar nosotros a lugares súper archimega trascendentales que muchas veces desconocemos y que no nos damos cuenta. Vivimos en un mundo físico, pero también vivimos en la física cuántica, también vivimos en un mundo invisible, también vivimos en muchas cosas que no percibimos, que no nos damos cuenta, pero el que no las percibamos y que no nos demos cuenta no quiere decir que no existan. Entonces, aquí les pongo una imagen de los arquetipos. Les mencionaba hace un momento, los arquetipos son patrones universales y son símbolos que se encuentran en el inconsciente colectivo. Ejemplos de los arquetipos, podemos ver aquí, si empezamos por la parte de la orientación hacia las personas, el amante, el amigo, el cuidador. De repente, la persona llega a desarrollar un síndrome del cuidador o del síndrome del salvador. Y de repente esa persona, como es, no se da cuenta que ese arquetipo es el que lo gobierna, el que lo domina. O sea, todo el tiempo quiere andar salvando a las personas. O sea, todo el tiempo quiere que las personas vivan bien y se descuida a él y descuida a su familia, su casa. Entonces, son de repente estos paradigmas, estas creencias, estas doctrinas que nos van sacando de nuestra individuación, de la riqueza que vino a depositar Dios
en la vida de todo ser humano, para a partir de ahí comencemos nosotros a tener una vida plena y una vida muy diferente a a la que vivimos. Hay otro tipo de orden y control de arquetipos que es el gobernante, el creador, el inocente. Cada uno, hay otra materia que los vamos a describir en su momento a cada uno, el de la orientación al propio individuo, el sabio, el explorador, el héroe, que aquí, jugamos mucho el papel, nosotros y entramos en este tipo de arquetipos. ¿Por qué? Pues porque aportamos sabiduría, aportamos acompañamiento, consejo y apoyamos, ¿verdad? A las demás personas. Y sobre todo este viaje, el arquetipo del héroe, yo les invito a que ustedes puedan hacer un estudio profundo acerca de este tipo de arquetipo, porque a final de cuentas prácticamente nos describe a ti y a mí de este viaje que hemos hecho, de estas dificultades, de estas adversidades que hemos vivido, de todo lo que hemos de cierta forma pasado, sean cosas buenas o sean cosas malas, y que si no hubiese sido por eso malo que nos sucedió, ese quiebre económico, esa situación familiar, ese quiebre familiar, ese problema de salud, si no hubiese sido por esa situación difícil que me pegó, me golpeó, me hirió, me lastimó, me tumbó, no hubiese emprendido este viaje del héroe. Entonces está impresionante esta parte, una sugerencia para que ustedes profundicen a investigar también sobre ello. Y estos otros tres, que es del cambio, el bufón, el rebelde, el mago, y de una forma u otra, pues esto viene a traer una descripción para todas las personas, personalidades, con la diversidad que tenemos, sean hombres o sean mujeres. Entonces, la sombra representa los aspectos reprimidos, lo veíamos la clase pasada, esos conceptos, esos aspectos, perdón, no aceptados de uno mismo. Si hablamos de conceptos físicos, es que estoy gordo, es que estoy chaparro, es que estoy pelón, es que estoy feo, y todo eso pues me lleva a una expectativa de nosotros mismos, obviamente reprobable. Y por lo tanto, imagínate, si yo me veo feo, prieto, chaparro, y yo no simpatizo, no me acepto, imagina qué me va a esperar con la persona que esté cercana a mí o qué me va a esperar con mis hijos también. Entonces la sombra contiene cualidades o dualidades también y deseos que el ego rechaza, pero que sigue influyendo en nuestra conducta. Nuevamente, el ego tiene que ver con todo eso que creo, pienso, me imagino que yo soy. Y el ego siempre va a ir como al rescate, no haz esto, ahora haz esto. Y el ego como es, pues es algo artificial, es algo material, es algo que no es como el sí mismo, pues es el falso yo. Y es el que está alimentado únicamente por ciertas creencias, por ciertas experiencias vividas que tenemos y que vamos acumulando en el pasado que nos va generando ciertas rutas neuronales que luego nos lleva a un condicionamiento operante y por lo tanto a veces estamos como programados para fracasar, programados para la infelicidad, programados para que me vaya mal, programados para la escasez. ¿Por qué? Por ciertas estructuras, rutas neuronales que ya se hacen de una manera tan rígida que solamente alguien que llegue con la unción especial que nos rompa la maceta, en una expresión, digo, no de que nos vayan a golpear, ¿verdad? Nuestro cuerpo, sino que venga a romper con un desaprendizaje de todas esas cosas que he venido aprendiendo y que muchas de ellas, pues, están acumuladas dentro de nosotros, pero que mucho de ello es basura, pues no sirve, nada más está acumulando. No sé si tú te podríamos hacer una analogía con esto como con el celular. El celular se te carga la memoria y de repente te deja de funcionar el teléfono, de repente tomas un video y ya no te permite tomarlo, quieres hacer
publicación, en transmitir en vivo y no te permite. ¿Por qué? Pues porque no tiene memoria. Entonces la memoria está saturada, está llena, no puede recibir lo nuevo. Aquí está el ejemplo de la analogía. Cuando nosotros no hacemos un trabajo de desaprendizaje que tiene que ver con esta reconciliación con nosotros mismos, con esta reconciliación con la sombra, este proceso de individuación, cuando no vamos identificando todo eso y vamos borrando en nosotros aspectos, recuerdos, memorias, que lo único que hacen es enfermarme, afligirme, dañarme, estresarme, deteriorarme, desanimarme. Cuando no vamos nosotros haciendo estas identificaciones, difícilmente nosotros podemos avanzar y salir adelante. Entonces, por eso les decía, la sombra contiene cualidades y deseos que el ego rechaza, pero que sigue influyendo en nuestra conducta. ¿Por qué? Pues porque aquí nos habla la integración de la sombra es crucial para la individuación, porque mientras el ego siga siendo el capitán, siga siendo el que me está gobernando, el que me está dominando, pues me lleva a algo artificial, me lleva a algo falso. La otra parte del ánima y del animus, esto tiene que ver con componentes femenino y masculino, que aquí podríamos entrar a un buen diálogo. A mí me llamó mucho la atención la película de La Cabaña. ¿Por qué me llama la atención? ¿Por qué a Dios lo ponen mujer y lo ponen negro? Porque cuando llegamos nosotros a mirar todo eso, de repente hay algunos que lo comentaron hasta como una falacia o tal vez no habían ustedes reflexionado en ello, pero tiene un mensaje. Y este mensaje es que estos componentes femenino y masculino, si nosotros dijéramos Dios es masculino, femenino, ¿qué podríamos nosotros contestar? Porque si lo ponemos como masculino, híjoles, y entonces toda la parte femenina. Si lo ponemos como femenino, como la, la ideología religiosa que se tiene en nuestro país, ¿verdad? De que idolatran a una mujer como Dios. Entonces ahí están estos choques, tanto de un lado, que si es hombre, que si es mujer, y estos choques culturales, religiosos, que no nos llevan a una trascendencia en nosotros. El ánima es la parte femenina en la psique masculina, y el ánimos es la parte masculina en la psique femenina. Entonces, cuando yo comienzo a hacer un trabajo de integración, comienzo a darme cuenta que dentro de mi ser existen células femeninas. ¿Por qué? Porque ahí puedo ver a mi madre, puedo ver a mi abuela, a mi bisabuela, puedo ver cuando estaba en el vientre, puedo darme cuenta de tantas cosas femeninas que están, y no estoy diciendo que sea un hombre afeminado, únicamente que cuando logro poder hacer esta reconciliación, todos estos conceptos de homosexualidad y lesbianismo pues dejan de cobrar tanta fuerza en nosotros. ¿Por qué tenemos hoy ese problema social tan fuerte? Pues porque están súper archimega alejados de conceptos de reconciliación como esto, de trascendencia, de crecimiento, de desarrollo. Por eso este tipo de información no está al alcance de todas las personas. ¿Por qué? Porque solamente está al alcance de quienes lo buscan. Y en el caso de nosotros, hoy, en esta noche, yo estoy ahorita participando, dándote un comentario, dándote una charla, una clase, o facilitándote un tema, pero ahorita también, en el momento que podamos tener una participación, una retroalimentación, pues ahí es donde se hace, toda esta fuerza realmente de la clase en el aprendizaje colectivo, porque a través de estar facilitando cierto material, bueno, van cayendo las ideas, vamos haciendo anotaciones y a la hora de nuestras aportaciones, pues esto se vuelve súper rico. Entonces, esta integración es esencial para nosotros poder ser personas
que vivimos en plenitud, para tener un equilibrio psíquico, para tener una vida plena, para tener una vida en abundancia. Vivo con propósito, vivo con objetivo. Ya no ando así, ya no soy el todólogo. Ahora sé que soy bueno para algo, pero que hay muchas cosas para las cuales no soy bueno. Y en eso, para lo que soy bueno, entonces me enfoco, me dedico, vivo la vida de una manera objetiva. Me doy cuenta que la analogía que pone la escritura de que habla del cuerpo de Cristo y pone la analogía del cuerpo humano, entonces me doy cuenta de que soy miembro del cuerpo de Cristo, y como miembro del cuerpo de Cristo, o sea, pertenezco a una parte del cuerpo. Entonces, una vez que identifico a qué parte del cuerpo pertenezco, entonces comienzo a especializarme en su función y dejo de estar queriendo hacer las otras partes que no soy, a las que pertenezco, y así es como vive mucha gente. Es todóloga, anda haciéndole de todo, pero a final de cuentas, pues no le pega nada. Quiere abarcar y quiere apretar así muchísimo, empieza el año y voy a hacer esto y voy a hacer esto y voy a hacer esto otro. Y no, hombre, le vienen las ideas, el año nuevo le parece que le viene a traer un montón de ideas, pero la única idea que funciona es la que abraza, la que practica, la que ejecuta, la que organiza, la que administra. Y a lo mejor para este año no tengo tantos sueños o tantas aspiraciones, pero tengo tres y los voy a perseguir en este año día tras día, mes tras mes, semana tras semana, hasta que Dios me permita mirar la plenitud, mirar el cumplimiento de eso que me atreví en determinado momento a creer. Entonces, estos conceptos vienen a traer una integración, y esta integración pues es esencial para poder tener una vida en abundancia. La individuación, podríamos decir entonces, que es el proceso de integrar los diversos aspectos de la psique, tanto lo consciente como lo inconsciente. Y entonces, para lograr la totalidad de la realización del self, que es el sí mismo, que es el verdadero yo, que es donde está la plenitud de nosotros, si ustedes se fijan, la gente a veces busca la felicidad en lo externo. Voy a cambiarme aquí a la imagen y lo vamos a mirar aquí. La gente busca la felicidad acá afuera y no se da cuenta que, hablando del proceso de la individuación, no se da cuenta que la felicidad está dentro de nosotros. O sea, la parte más poderosa del individuo, de lo divino, está adentro, no está afuera. Y a veces donde más buscamos es en la familia, en la sociedad, en la iglesia, en la congregación, en otros lugares. No digo que sea, no estoy hablando que eso sea, no sea bueno, no, 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 no. O sea, me digo, a lo que quiero referirme es que no busquemos afuera lo que tenemos adentro. Porque si buscamos afuera lo que tenemos adentro, pues ¿qué crees? No lo vas a encontrar. Entonces, la meta de la psicología analítica que nos propone aquí Jung con esta individuación, nos dice que el ser en esta psicología es el núcleo central de la personalidad. Y este núcleo viene a representar entonces la totalidad y la unión de aspectos conscientes e inconscientes, obviamente cuando dedicamos el tiempo necesario para pasar por todo este proceso. Es el símbolo de una realización, no una autorrealización, sino que es el símbolo de una realización completa, no falsa, no de mentiras, no fantasiosa, no fictiosa. Es una realización completa y la armonía en nuestro interior, ¿de qué? De plenitud y de satisfacción. Dijo el apóstol Pablo, he aprendido a estar contento, sea que tengo o sea que no tengo, porque esos son conceptos del ego. Entonces, en su integración,
que se va haciendo es el objetivo principal del proceso de individuación. Esta búsqueda del self implica la reconciliación de las dualidades internas, de lo masculino y de lo femenino, del odio, del amor, de lo blanco, de lo negro, de la pobreza, de la riqueza, de lo negro, de lo blanco. Tiene que ver con una reconciliación de estas dualidades que muchas veces nos llevan nosotros a conceptos unívocos de vida que no nos permite poder ser equilibrados, como lo que es el bien, el mal, es decir, lo masculino, lo femenino, la luz y la sombra. Cuando hay una reconciliación con la sombra, te das cuenta, esto es impresionante, te das cuenta que puedes estar en lo oscuro y lo oscuro ya no te intimida. ¿Por qué? Porque tienes una reconciliación. No quiero decir que vamos a vagar en la oscuridad o sin luz, no únicamente que que esos detonantes o esos gatillos mentales que me detonaban cierto pensamiento al estar en la oscuridad o que se fue la luz o que estoy a oscuras, como por decir aquí a la entrada de la casa de nosotros para entrar por la presa, el otro día miramos y todas las luces de la entrada no encendían. Y tal vez alguien mire todo eso oscuro y diga, híjoles, qué peligroso, qué feo. ¿Por qué? Pues porque se mira oscuro. Pero tal vez alguien también no lo mire tan oscuro, no lo mire tan malévolo y pueda no tener un conflicto o un problema como lo podrían tener otras personas. Y digo, son conceptos, son ideologías, son opiniones que a final de cuentas cada uno de nosotros va creando, va interpretando, va hablando de las cosas pues como las va viviendo. En estos paralelos que les comentaba ahorita, de la individuación, en esta integración del ego y del self, así como la individuación busca una integración entre esto egoico y el sí mismo, el verdadero yo, la teología transpersonal enfatiza la transformación del ser humano a la imagen de Cristo, logrando una identidad en Cristo que unifica los conceptos fragmentados de la vida del creyente. ¿Por qué? Pues por todas esas creencias, doctrinas, ideologías, todo esto que les hablaba, esas rutas neuronales, esto rígido, esas experiencias del pasado que ya tiene la persona. Entonces, cuando viene esta transformación, es cuando se comienza a dar una integración. ¿De qué? De la parte del ego con el ser. Viene una confrontación e interpretación de la sombra. Aquí dice que la psicología de Jung y la teología transpersonal, podríamos decir entonces que estas dos ciencias reconocen la necesidad de enfrentar y de redimir los aspectos oscuros del ser, ya no tanto como pecado, como diabólico, como malo, llegar a una reconciliación, llegar a una aceptación, llegar a una trascendencia, para que deje de cobrar fuerza. Hay gente que de repente en las congregaciones se asusta mucho, por, ay, nomás, mira cómo vienen vestidas y muy escotadas, pero no se dan cuenta que es una proyección de cosas oscuras que tiene en su interior que no ha logrado resolver y que no ha logrado trascender. Entonces, cuando esto se va enfrentando y se derrimen, perdón, llegamos a redimir estos aspectos oscuros del ser, entonces la psicología analítica lo llama la integración de la sombra, mientras que la teología transpersonal lo ve como una confesión y un arrepentimiento, una trascendencia, un crecimiento, una metamorfosis, una metanoia que nos lleva a un cambio de mentalidad, una metamorfosis que nos lleva a un nuevo nacimiento. Ya no vivo yo, ya no es mis conceptos, mis ideales, mis creencias, ya no es mi ego. Ahora eso es trascendido y ahora es Cristo el que vive
en nuestra vida y es ahí cuando comenzamos a ver que las personas pues comienzan a tomar decisiones mucho más valiosas, mucho más trascendentales, mucho más armoniosas que viene a traer un crecimiento no solamente en el individuo, sino también en la familia. Y esto que les mencionaba, el ánima y el ánimos y la complementaria bíblica, aquí surge un aspecto interesante. La integración del ánima y del ánimos en Jung refleja una armonía de los aspectos masculino y femenino, el yang y el yin, lo blanco y lo negro. Similar a la enseñanza bíblica sobre la complementariedad de los géneros y la unidad de la diversidad en el cuerpo de Cristo, que les mencionaba esto de pertenecer o de formar como miembro, ¿verdad? De una parte del cuerpo de Cristo, en esta analogía que se hace del cuerpo humano. Entonces llegamos nosotros a tener una identificación, digamos, le voy a dar vida a esta analogía, ¿no? La del cuerpo humano. Eh, por mucho tiempo anduve haciendo cosas que le correspondían al pie, a la rodilla, al codo, a la mano, pero ¿qué crees? Hubo un momento en que me di cuenta que, que era dedo y que como miembro del cuerpo de Cristo no me correspondía a mí hacer esta función, ni esta, ni esta, ni esta, ni esta, ni toda la del otro, la de las partes del cuerpo, sino que la plenitud, el vivir una vida con propósito, era lo que me llevaba a poder reconocer las funciones que tengo como miembro del cuerpo de Cristo, para que todo el cuerpo de Cristo tenga una función sobrenatural. Yo hago mi función a través de un proceso de individuación, a través de darme cuenta que ya no soy yo, que es Cristo el que vive en mí. Tengo una reconciliación con la sombra, con mi pasado, ya no me aterra, ya no me afecta, ya no me culpo. Ahora estoy en el sí mismo, estoy en mi verdadero yo y en esa autenticidad, en mi identidad, comienzo a darme cuenta que puedo llegar a llevar a este miembro del cuerpo a una función sobrenatural. Entonces, imagina, si vivimos como cuerpo en Cristo, con personas trascendentes, con estos conceptos y esta vinculación que estamos haciendo en la ciencia que hace Jung y en lo que propone también la teología transpersonal, pues imagina cómo sería la función del cuerpo en Cristo. En alguna ocasión me tocó escuchar a una persona que hacía el uso de esta analogía también, pero decía, tal pareciera que ese cuerpo, no refiriéndose al cuerpo de Cristo, pero haciendo la analogía del cuerpo, a veces como congregación, funcionamos como un cuerpo sidoso. ¿Por qué ponía el ejemplo del SIDA? Porque, por decir, una persona con SIDA se puede cortar y se puede morir. Le puede dar una gripa y se puede morir por una gripa. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico, o sea, las defensas, no hacen su labor de defensas. Todo lo que pasa cuando te cortas, lo que pasa en el cuero, en la sangre, en los tejidos, en un cuerpo sano, todos los miembros del cuerpo funcionan de la misma forma, enfocados en un mismo problema para poder llegar a resolver. Se hace una coagulación en esa parte y llega hasta el momento que se seca, se sana, se cicatriza y todos los miembros del cuerpo hicieron la función que les correspondía. A diferencia que cuando en un cuerpo, por decir, enfermo, que hacía este ejemplo también en los ministerios, en las congregaciones, ay no, eso no me toca a mí, eso le toca a él. Esto le corresponde a ellos. Y entonces cada uno funciona de manera individualista. Ojo, no es lo mismo en proceso de individuación a vivir individual o a vivir individualista, como el ejemplo de Juan el Bautista, ¿verdad? Que no se relacionaba con la gente.
se iba al desierto, se iba a la montaña, vivía solo. Y hay muchos que de repente quieren hacer, o sea, quieren comportarse como Juan el Bautista, pero viven en un entorno con personas. Oye, espérate, pues si quieres hacerlo con Juan el Bautista, pues vete a la montaña, vete al desierto, vete por allá y come y convive de la manera como lo hacía él, pero de repente tienen estas creencias, ideologías, doctrinas, enseñanzas. De a veces vivir muy egoicos, muy soberbios, muy altivos, pero no se dan cuenta que usan la religión para afectar y para dañar no solamente su persona o su vida, sino también a las personas que les rodean. Entonces, cuando vamos nosotros viviendo esta asimilación, cuando vamos teniendo nosotros esta reconciliación, vamos viendo cómo se va complementando una cosa con otra y el self, el sí mismo, del concepto del que nos habla Jung y en la plenitud de Cristo. Entonces el self representa la totalidad, representa la unificación de la psique, según Carl Jung. Paralela a la plenitud de la madurez en Cristo, que en la teología transpersonal pues busca poder llegar a esa plenitud, el creyente, poder llegar a ser ese discípulo en Cristo, ¿verdad? A poder llegar a ser ese barro moldeable en las manos del alfarero, donde ya no me complico en lo que va a pasar o en lo que va a suceder. Ahora sé que estoy en las manos del divino creador del universo, de todo lo que existió, lo que existe y lo que existirá, y yo confío en plenitud en que la figura que Él me va a dar es la figura que necesito yo ser. ¿Por qué? Porque Él sabe, yo estando en las manos del alfarero como ese barro, entonces Él sabe qué figura necesita ese barro ser. Y ahí es cuando vivimos una reconciliación, vivimos una trascendencia, vivimos un crecimiento y dejamos de estar teniendo ciertos choques. Ahora me voy a meter aquí al self, que es el arquetipo de la totalidad de la psique, lo mencionábamos como arquetipos, y que este va representando la unión de los conceptos conscientes o inconscientes. Aquí lo vemos, el sí mismo, vemos el ánima, el ánimus, vemos los complejos, ¿dónde? Pues en el inconsciente personal, cosas que no entendía, que no sabía, que no me daba cuenta, pero que existían y que estaban aquí adentro. Están las cosas, que imaginamos, las proyecciones que de repente tenemos esta parte de la conciencia, que es el centro, se considera como el centro del ego, y que al final de cuentas, pues es esa máscara, ¿no? La familia, la sociedad, la cultura, la naturaleza humana, que de una manera vamos viviendo de forma cotidiana. Entonces, el self es la meta última del proceso de la individuación. Entonces, imagina a una persona en la sociedad, la vamos a tomar de la mano para poderla llevar por un proceso a que se dé cuenta que no es lo que siente, que no es lo que le emociona, que no es lo que piensa, que no es lo que se imagina, sino que hay algo mucho más profundo y más trascendental que se ubica en lo más profundo de su vida. ¿Cuánto tardará este proceso de individuación? A ver, alguien ayúdeme a participar. ¿Cuánto tardará el proceso de llevar a alguien de la sociedad, a alguien con ciertos conceptos culturales, a alguien de ciertos problemas familiares? ¿Cuánto tiempo podremos tardarnos en poder llevar a una persona al sí mismo? ¿Quién me ayuda a participar? Adelante. Adelante. Sí, José, te escuchamos. Gracias. De alguna manera,
podemos ayudar a las personas a que inicien el proceso de la individuación, pero determinar cuánto tiempo le va a llevar a alcanzar un logro satisfactorio, desde mi perspectiva, sería un tanto cuanto aventurado. En mi experiencia en terapia, eh, he tenido personas con las que he estado trabajando alrededor de unos 3, 4 meses y los resultados han sido pocos. Sin embargo, recuerdo a una persona con quien solamente tuve una sesión, únicamente una sesión, y en esa única sesión le cayó el 20, entendió cuál era el problema en su vida, entendió lo que tenía que hacer y se puso a hacerlo por sí misma y ha logrado alcances muy, muy significativos porque es una persona con quien tengo cercanía y con quien tengo algunos proyectos en común. Eh, Estoy trabajando con un joven ahorita que me ha sorprendido su respuesta porque en un corto periodo de tiempo, promedio un mes, ha logrado avances impresionantes. Entonces, determinar el tiempo que nos llevaría llevar a una persona a una individuación, no veo que haya un estándar de tiempo, no veo que haya una gráfica en el que podamos determinar que todos o la mayoría en una cantidad de tiempo lo van a lograr. Es mi opinión. Gracias. Entonces, por la respuesta que nos das, estaría determinada y nuevamente le damos fuerza nuevamente a la base, ¿verdad? Que tenemos como lo que es la ¿Puedo palabra. dar mi opinión? Claro, claro que sí, nada más termino este concepto, ¿no? De Bueno, lo que... Sí, adelante, Javier, adelante. ok, bueno, por lo que estoy aprendiendo, más bien hablo por mí, según la terapia cognitivo-conductual, el proceso que yo pongo no quiere decir que así sea, porque cada persona es un mundo. Pero aquí hay técnicas, lo que he aprendido, hay técnicas y metodología, y nosotros los vamos a llevar con la luz, el mapa, la brújula, y los vamos a animar. Y lo que yo entendí es que en 10 terapias, es un decir, ¿eh? No exactamente 10, pero en 10 terapias uno puede sacar adelante. No quiere decir que así va a ser, pero según lo que yo aprendí, en esas 10 terapias ahí voy a medir cuánto va a ser, y puede ser, como dijo el compañero, puede ser más fácil con alguien que tiene capacidad, disposición, a con alguien que le resulta conocerse a sí mismo. Esa sería mi opinión. Ok, entonces aquí les comentaba, le podríamos entonces dar fuerza a la base también bíblica, donde nos dice que Dios da conforme la capacidad. A unos les da más, a otros les da menos, no porque sea injusto, sino porque Él mira la capacidad que nosotros tenemos. Entonces, de repente podemos ver que personas se tardan un año y medio, 2 años. La paciente con la que más me he tardado yo en mi experiencia profesional en la terapia han sido 2 años, 3 meses en que pueda salir de una depresión. Este, Tal vez hubiéramos podido manejar alguna terapia manipuladora para hacerle creer, ¿verdad? Que está mejor, que vive mejor, pero son como curitas, yo lo llamo, ¿no? Curitas emocionales que te curan por un momento, pero que realmente no sanan la herida. En una ocasión veía una imagen que le decía a una mujer a otra persona, ahora en estos días de fin de año y de inicio de año, una frase que decía, gracias por escucharme 700 y tantas veces decir lo mismo y por haberme escuchado. ¿Ya no se escucha? ¿Sí se escucha? Sí,
Sí, Sí se Sí, escucha. sí se Ah, ok, escucha, sí se escucha. ok, ok, gracias. Se escucha, Entonces, doctor. me meto nuevamente aquí, para ahorita cerrar mi pantalla y escuchar la aportación de ustedes. Características del self. Representa la totalidad de la psique, entonces, e integra tanto lo consciente como lo inconsciente. Es el centro organizador de la personalidad, es donde podemos fluir en la plenitud y se manifiesta en símbolos de totalidad como el mandala. Es la parte holística, es la parte trascendental, es la parte transpersonal. No solo son sentimientos, no solo son emociones, no solo son pensamientos, es algo más allá de todo lo que el ego de repente me quiere decir y me quiere ayudar. O sea, necesito tener un momento de desconexión, saber qué tipo de ejercicios, qué es lo que yo puedo estar haciendo para poderme desconectar y no dejarme llevar, no creerme con lo que de repente me diga mi ego, me digan mis pensamientos. Características del self y del falso self. El ser verdadero es capaz de crear y de ser percibido como real. El ser verdadero emana de la vida misma. Mas, sin embargo, si hablamos del falso ser, tiene la función defensiva de ocultar y proteger el verdadero. Ahí tenemos la lucha que tienen las personas. No hay una reconciliación con la sombra. Entonces vive en una vida desgastante, enfermante, donde constantemente se está defendiendo y se está protegiendo y por lo tanto no logra descubrir lo verdadero. Entonces se ocupa de buscar las condiciones que le permitan al ser verdadero apropiarse de lo que le interesa. Y esto pues realmente es sumamente importante porque en el proceso de la individuación, como lo mencionaba José, no podríamos, sería muy aventurero, de verdad, decir, semanas, meses, tiempos, porque va a depender mucho de las capacidades que tenga el paciente de reconocimiento, de darse cuenta que se está dando cuenta, de querer crecer y de querer salir adelante y va a también tener mucho que ver con las competencias que cuente la persona, con las habilidades y destrezas que tenga la persona en la psicoterapia para poder acompañar a la persona. Entonces es un trabajo de ambos que lo lleva y que lo posiciona a todo un proceso que se tiene de individuación. Cierro por aquí mi pantalla y escucho por aquí sus comentarios. Maestra Lupita, adelante. siempre yo primero. Es que es la primera que no sé, me aparece aquí primero usted. Muy bien, está muy bien. Me gusta el número 1. Eh, esta parte yo quería nada más así como también hacer una pregunta. Me llamó mucho la atención esta parte de que en ánimos y el ánima y el ánimos, todos bueno, como personas, como individuos, tenemos tanto parte femenina como masculina. Pero esto no tiene que ver con lo que llaman los cromosomas, ¿Es donde, correcto? donde Es tenemos sí, mitad cromosomas de la madre y mitad de cromosomas del padre. Es lo mismo, ¿no? sí, sí, ahí está lo femenino y lo masculino. Ajá. Entonces, pues sí, esa es una parte. Y por otra parte, también en el comentario de si Dios es hombre o es mujer, pues a mí me viene ese pensamiento, esa cita bíblica también que dice que no discutamos por esas cuestiones que no nos llevan a ninguna parte, ¿verdad? Porque finalmente, pues nosotros o sea, para poder hablarle a una persona que tenga esas dudas, cómo meternos en esa parte en donde científicamente explicarle que no es importante saber si Dios es hombre o si es mujer, ya que nosotros como seres creados tenemos ambas, o sea, fuimos creados y tenemos ambas partes, ¿no? Hombre, mujer. No sé, a lo mejor explicar esa parte.
Y por otro lado, también estaba pensando en, no sé, como que ahora ando viajando mucho, a ver, corríjanme. Adelante, adelante. Estaba pensando, mientras hablaba, me acordé de una película, y esta película se llama El discurso del rey. Entonces yo veía cómo en el discurso del rey ahí refleja, me acordé de la película y pensaba cómo ahí refleja la sombra, cómo él no tenía esa conexión con sí mismo y él tenía muchos temores. Entonces se encuentra con un terapeuta que no era terapeuta titulado, ¿no? Según la película. Sin embargo, era un hombre que estaba muy confiado de sí mismo y tenía la experiencia, como usted lo mencionó, concentrarse en lo que sabemos hacer, en donde adquirimos experiencia, que no seamos todos logoterapeuta, que era rechazado por los demás porque no tenía un título, sin embargo tenía experiencia. Y esa experiencia le ayudó a ser una persona que estaba confiada en que podía sacar adelante al rey, ¿verdad? Y ahí, bueno, veo como un ejemplo muy claro de lo que es la sombra, los temores, la parte donde no se reconciliaba con el pasado que había vivido y por otro lado, el acompañamiento de una persona que estaba perfectamente integrada, perfectamente segura y que pues hicieron ahí una buena fusión. No sé si estoy equivocada o viajé demasiado. A ver, usted dígame. No, pues viajó de la manera correcta. A final de cuentas es la reconciliación. ¿Cómo vamos a ver ahorita, Horacio, para que nos ayudes a participar? ¿Cómo vamos a ver que hay una reconciliación cuando logras mirar la gente que vive en plenitud? Y no me refiero a que tiene dinero, que tiene riqueza, que tiene bienes materiales. No, o sea, me refiero a gente que es gente sencilla y que puede disfrutar de todo lo que hace y de todo lo que es. Horacio, adelante, por favor. No se oye bien. No Me sé. está fallando por aquí mi internet. Horacio, adelante, te escuchamos. Sí me escucho. Me está yendo el internet, muchachos. Bueno, Sí, te escuchamos, adelante. sí. Bueno, buenas noches a todos. Eh, Compañeros y profesor, me puse a tratar de aplicar un poco con estos conceptos, tratar de descubrir algunas de las sombras y, y descubriendo esa nueva interpretación entre, por ejemplo, si un enojo fuerte, digamos, eso, o un odio, un coraje, tiene lo positivo y lo negativo, pudiera ser, ¿no? Entonces, ahí puedo descubrir un potencial negado, puede haber ahí una riqueza, el tesoro, ¿no? Entonces, yo dije, esto abre a una interpretación más extensa, ¿no? De la psique, del crecimiento de la persona. Es decir, ahora ya no es pecado algo. O sea, pecado como se entiende el pecado de te vas a condenar, ¿no? Sino que es un algo que te está desagradando, algo que te desagrada y que de alguna forma tienes que preguntarte qué significa eso, pues. Porque si digo que es un pecado, o sea, el pecado entendido como lo podemos entender todo, como algo que el demonio fue el que puso ese pensamiento, ese pecado, entonces te quedas fuera del crecimiento, de un crecimiento personal, de un desarrollo, ¿no? Entonces ya cuando un poquito ves un poco más, o sea, esta teoría y estas técnicas
formas de acercarse a la mente o al ser humano, de alguna forma como que nos abre más a tomar en cuenta todos los elementos de la psique o entender al ser humano mm, de forma más integral, ¿no? O sea, no lo conozco al 100% a Jung, pues, sino que el acercamiento que tenemos aquí de dos sesiones, ¿verdad? Pero es interesantísimo poderse meter, echarse un clavado así muy profundo y ver qué onda con esto, ¿no? Como desbarañar ahí todos esos conceptos, ¿no? Y poderlos pues aplicar, ¿no? Darles una aplicación. Eso sería todo. Gracias, ¿eh? Sí, Horacio, gracias. Compartes algo muy interesante y mencionas algo de la culpa, del pecado, que al final de cuentas, pues son algunos conceptos, ideologías, creencias que vamos adoptando nosotros y que esa creencia pues llega a ser tan fuerte, pues dependiendo la capacidad que tenga yo de creerlo. La parte del pecado tiene que ver con algo, juicioso. Muchas veces somos muy prontos para juzgar, para criticar, para etiquetar. Y eso me habla de que vivo en no en una reconciliación conmigo mismo, en una reconciliación con la sombra. No vivo en una individuación que es diferente a vivir individual, a vivir independiente. O sea, la individuación es plenitud. Este proceso de individuación, la cual nos habla en los conceptos que nos maneja Jung, ahora sí que es la parte máxima que tenemos nosotros como seres humanos para crecer, para avanzar y para cumplir el propósito, el legado que nosotros tenemos aquí en este lugar llamado Tierra, porque a final de cuentas, me doy cuenta que eso que sentía no lo soy. Me doy cuenta que eso que me emocionaba, a final de cuentas, son emociones. Lo que sentía, a final de cuentas, son sentimientos. Los pensamientos, a final de cuentas, eran pensamientos, pero no soy lo que siento, no soy lo que me emociona, no soy lo que pienso. Mi esencia, mi divinidad, este, mi, todo esto tiene que ver con algo que va más allá de conceptos, de ideologías, de creencias, tiene que ver con algo trascendental. Entonces, cuando yo entro a esta magnitud, por eso estudiar conceptos transpersonales me lleva, ahorita lo decía la maestra Lupita, no sé si andaba por allá viajando muy arriba, porque precisamente a eso es a lo que te lleva, a eso es a lo que te impulsa a salir a una observación. Yo de repente escucho, por decir alguno de ustedes, dar clases, o de repente escucho a otros maestros que están dentro de las aulas con nosotros dando clases y disfruto yo de una manera tan rica la clase, pero me doy cuenta que la forma de disfrutar la clase mía es diferente a la forma como la disfruta un alumno. ¿Por qué? Porque tal vez hay conceptos, palabras, comentarios, aportaciones que tal vez algunos de ellos todavía no comprenden, algunos procesos que todavía no han vivido, y eso pues nos lleva a nosotros a poder tener una interpretación, a tener una cosmovisión, a tener una percepción pues completamente, no que seamos diferentes a ellos, pero sí que vivimos en una trascendencia. Entonces, no soy, insisto con este pensamiento, no soy lo que siento, no soy lo que me emociona, no soy lo que pienso, entonces, ¿qué soy? Pues es que somos algo mucho más allá, una esencia divina, un ADN divino que corre por nuestras venas y que seguimos avanzando. Jonathan, adelante, por favor. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Sí me escuchan? Ahí te escuchamos, adelante. Ok, ok. Yo recuerdo que el pastor Arturo, cuando tenía cerca de 19 años, 20 años,
me hizo leer un libro que se llama Anatomía del Alma. No sé si lo han leído. Se basa mucho en la Cábala. El autor de este libro era Rich Coleman, creo. Pero bueno, en el libro nos habla acerca de, como complemento a lo que decía la pastora Lupita, eh, de si Dios es hombre o es mujer. Creo que a cada uno de nosotros nos ha llegado esa duda, ¿no? A veces queremos responder, queremos decir, oye, pues sí, porque a mí me han dicho en la escuela donde estoy, en mi contexto, oye, ¿y Dios es hombre o es mujer? ¿Por qué? Porque cuando llegamos a la parte de Apocalipsis nos dicen que pues, Dios se va a casar con la iglesia, entonces dicen, pues Dios es un hombre, ¿no? Entonces, a ellos yo les empiezo a explicar, leí este libro, se los súper recomiendo, Anatomía del Alma, que les va a ayudar a entender a Dios como una fuente de luz. Y bueno, en primer lugar, solo quiero comentar que en la Biblia nos habla de Dios en términos masculinos, está en Mateo 8:9 donde habla que Él es rey. La otra es Filipenses capítulo 2 como 7 y 8 donde nos habla también de que Dios tomó una forma masculina. Y estos versículos pues habla acerca del liderazgo, de todo lo que tenía, de la anatomía del hombre, pues nos da referencia, ¿no? En esos versículos de la Biblia. Pero también quiero decirles y complementar que en varias partes de la Biblia a Dios se le menciona como mujer, se le refiere y esos aquí los apunté. Eso está en Isaías capítulo 66 versículo 13 donde se usan imágenes para describir a Dios como una madre que consuela, como una madre que está ahí para confortarnos, como una madre que da luz a un hijo. Ese está en Deuteronomio capítulo 32 versículo 18. Y en el Nuevo Testamento nos habla de Jesús cuando usó la figura de una gallina, cuando cuida sus polluelos. Ese está en Mateo capítulo 23, versículo 37. Entonces, basándonos en el libro de la anatomía del alma y de lo que decía de los cromosomas XX y XY, cada uno de nosotros en nuestro ser tenemos esa parte integral en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos muchas facetas de nuestra mamá, de nuestro papá, entonces somos un complemento. Y para terminar, yo creo que Dios no es exclusivamente un hombre o una mujer, como lo mencionan en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis. Más bien yo creo que es un ser infinito que se reúne, se supera todas las cualidades humanas, que a veces nuestro cerebro es tan chico que no puede comprender la magnitud. Una parte que dice de anatomía del alma, que es el nefas, dice que si tu alma quisiera comprender la magnitud de la fuente de vida, que es Dios, que es como un caldero ardiente, grandísimo, que en esta dimensión nosotros con este cuerpo, con estos ojos, nos desharíamos. Nosotros no podemos tolerar la presencia de Dios en este plano espiritual. Por eso envió al Espíritu Santo, para reconfortarnos, para ser el consolador. Sin embargo, cuando entramos a otra experiencia dimensional, podemos ver a Dios de diferente manera. Entonces, solo quiero darles como complemento este tema. Creo que ya no somos unos niños que para comer ocupamos un danonino, ocupamos lechita, claro que no. Es necesario tomar un ribeye, un cortecito, que hay veces que esa comidita no te va a saber muy bien, pero te va a complementar a tu crecimiento. Y recuerden, hay que estar muy open-minded, hay que estar muy mente abierta en todo esto. Como Ok, ok, Johnny, gracias. Elizabeth y Javier, escuchamos. Adelante. Hay dos manos levantadas. Muy bien. Ahora sí me sentí en la iglesia. Adelante, libérese, pastora. Me encanta lo que dice acerca de la sombra, poniendo hincapié y de propia, porque a veces nos sacamos no por miedo, sino porque no sabemos.
no sabemos lo que hay en nosotros hasta que tenemos diferentes vivencias o situaciones que sacan quizá temperamentos, actitudes eh, y también temperamentos, ¿no? Y cosas que no sabíamos que éramos así. Entonces, me encanta esa reflexión con respecto a cómo tenemos algunas cosas que todavía no se han activado en nuestra vida. Decía Walter Rizzo en una conversación, atrévete a ser tú mismo y si no gustas, pues bueno, ¿verdad? Pero si gustas, pues qué bueno. Creo que él tiene otra frase, ¿verdad? Más chida, más práctica en esto. Yo había apuntado por aquí algo, de esas veces que se te van los apuntes para verme un poquito más sofisticada y con un lenguaje un poquito más terapéutico, pero a veces no te sale, ¿verdad? Pero, eh, ay, ¿dónde quedó? Pero bueno, con respecto aquí está, mira, con respecto a esas situaciones en cuanto, que creo que es lo que más me llamó la atención, sí, con respecto a cómo nosotros podemos encontrarnos con esa sombra, ¿sí? Que a veces nos da pena que alguien se entere y realmente no es que nos dé pena, creo que son inseguridades que vivimos con ellas y no sabemos. A veces yo le digo a la gente, lo normal no es normal, es que a veces no sabemos que lo normal puede cambiar, tu vida puede cambiar, tu situación con tu esposo, tu situación con tu familia. Para ti es normal porque en generaciones han sido normal la situación que vives en tu familia, que viviste también con tus padres y ahora que vives con tu familia, para ti es normal, pero no es normal, porque lo normal es que tú seas feliz. Dios quiere que tengas vida y vida en abundancia. Bueno, ¿dónde está la abundancia? Vamos a poner los pies sobre la tierra. ¿Realmente estás viviendo una vida feliz en abundancia? A veces somos ministros y somos los más infelices, los más amargados. Es la realidad. O sea, entonces vamos a poner los pies sobre la tierra. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestra alma? ¿Estamos felices? ¿Realmente somos felices? Entonces creo que me identifico mucho con esto porque yo vivía como que en esa vida que yo no sabía que estaba teniendo como una máscara y no sabía que era una máscara, simplemente me habían formado con esos modelos mentales del cristianismo eh, y que a veces más bien te hacen aparentar lo que no eres cuando Dios te ha dado una identidad única, increíble, brillante, ¿sí? Y que puedes ser como tú eres sin miedo a que los demás te critiquen, ¿verdad? Entonces creo que son las barreras que debemos de romper, ¿no? Para ser felices. Creo que debemos de ser súper libres para ser quienes somos y de ahí se van a desembocar muchos talentos, de ahí se van a desembocar pues muchas competencias que antes no teníamos y vamos a ser libres para ser tal y como somos, sin temor a que alguien nos critique, nos juzgue. Y yo creo que ya es tiempo de romper todo ese sistema del cristianismo, ¿no? En donde ponemos doctrinas en el púlpito, en donde ni siquiera son bíblicas. ¿Sí? Y creo que esta terapia, esta maestría en psicoterapia nos está abriendo mucho los ojos, ¿no? Que vivimos en muchísima religiosidad. Tenemos un cristiañol en nuestro lenguaje tremendo, o sea, mientras que allá afuera no nos entienden nada y al contrario no nos quieren escuchar, ¿sí? Así que yo creo que necesitamos ser transparentes en nuestra forma de vivir usarnos, ser felices con lo que Dios nos da, con la alegría que Dios nos da. Y creo que no necesitamos predicar, nuestra misma vida Así es, predica lo que hay, así la es. luz que tenemos nosotros cuando somos realmente transparentes. Creo yo que a veces en la formación cristiana en vez de ser libres, sí somos libres, en verdad, pero nos empiezan a meter sombras doctrinales, ¿sí? Y también hablo de la educación, también hablo del sistema de iniquidad familiar en muchas cosas, ¿no? Pero
creo yo que aquí hay una luz muy grande en el área terapéutica para llevar a cabo en alguno de nuestros pacientes y y creo que es una de las cosas que sí está muy interesante enfocarnos para llevar a una persona a una verdadera, pues, libertad y en ese proceso de individualización, o sea, Así es, individuación. individuación. Ahí está. Por eso, por eso dice la escritura, y Muy bien. conoceréis la verdad, y la verdad os Y la hará verdad, libres. te hará libre. Cuando te hace libre, es un asunto en donde la Plenitud. religión, la doctrina, o sea, es un contacto con Dios, es un conocimiento con Dios, es una comunión con Dios, que la gracia de Dios, la misericordia de Dios está ahí y puedes ser tú mismo, ¿no? Sí Listo. es. Gracias, Estoy con gracias, todo. No, Elizabeth. perdón. Javier, adelante, por favor. Luego José, adelante. Buenas noches a todos. Bueno, pues Adelante, adelante. ahorita yo puedo poner un ejemplo con el presidente de Estados Unidos, Trump, de cómo está rompiendo los arquetipos en las familias, en la sociedad, en la cultura, en la naturaleza, en la religión, los está rompiendo. Pero ¿cómo lo está haciendo él? La base con la que lo está haciendo él es espiritual. O sea, está rompiendo esos estereotipos, pero con la base espiritual. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y aquí no les pregunto que si quieren. Aquí es como te dice, aquí somos como, las cosas son como son, no son como las que yo pienso. Entonces, está rompiendo estereotipos y arquetipos, Arquetipos. pero tremendamente fuerte. Eso lo vi en su primer discurso que dio y dije, wow, cómo él con un tronar los dedos, dijo, ya los homosexuales a un lado, hombres son hombres y mujeres son mujeres, y nadie dijo nada, mientras que los presidentes anteriores, con muchos años, trataron de ganar y este lo rompió. Pero ¿con qué lo rompió? Con lo espiritual. Entonces yo creo que una forma muy fácil de llegar es que nosotros ya no tenemos que indagar, simplemente descubrir. ¿Qué es descubrir? Yéndonos a lo que es la psicología y a lo que es la espiritualidad. Y de esa manera sí se rompen los arqueotipos de la gente. Y él está hablando, el presidente se habla de miles, de millones. Nosotros tenemos problemas. Ese sería mi punto de vista. Das un aporte muy bueno en descubrir. ¿Qué es descubrir? Pues nada más destapar lo que está cubierto. Ahí está. No es nada nuevo. De repente somos así como muy, este, ah, fantasiosos, espiritualoides, así como que traemos acá la verdad escondida. No, o sea, nada más descubrir qué, lo que está cubierto, lo que ya está, lo que ya es. Nada más. Y de ahí darle para adelante. José, por favor. Sí, Arturo, gracias. Hola a todos. ¿Qué temas, qué temas tan importantes tocó Elizabeth en su comentario? Eh, me conecta lo que ella comentó. Tengo aquí notas de este tema que he estado estudiando. A mí me gusta mucho el tema de la sombra, de la individuación. Y lo que voy a comentar es muy relacionado con lo que decía Elizabeth. Nosotros, los terapeutas, los coaches, los formadores, tenemos la imposición, tenemos la obligación de adquirir un conocimiento muy amplio y muy profundo de la sombra, porque los efectos que se dan en la vida espiritual son notorios si los hay o no los hay. Alguien en un curso me enseñó algo que me encantó, decía, el juego de la vida se llama resultados. La individualidad
individuación es cosa de resultados. Es cosa de resultados o la falta de espiritualidad. Y en el caso de nosotros, tenemos que hacer la individuación, porque si no lo hacemos, hay peligro en ello. Hay un serio peligro. Hace rato, Arturo, hablaste acerca de las proyecciones. Cuando no se logra una integración de la sombra, todo lo negativo que hay en nosotros como seres humanos lo proyectamos en la vida de las personas que están cerca de nosotros. Y de acuerdo a las notas que tengo aquí, la sombra pudiera catalogarse, pudiera definirse. Aquí lo define de una manera que a mí me gustó mucho. Dice, la sombra personal es un tipo de enfermedad o de herida causada por una programación accidental y cruel hecha durante la infancia y debe ser tratada en consecuencia. Cada uno de nosotros tiene un lado sombrío que forma parte de nuestra condición en este mundo y que no es un pecado en sí mismo. El objetivo del sujeto humano es curarse de tal enfermedad y procurar que la parte herida recupere su función normal. Si no sanamos ese aspecto de la sombra, si no nos reconciliamos con la sombra, esa enfermedad es contagiosa, es cuando se dan las proyecciones, es cuando ese daño que traemos de vida lo proyectamos en las personas, sobre todo nuestros seres queridos, y eso es tanto malo para ellos como malo para nosotros. ¿Cuál es la invitación? La invitación es que los aspectos mal amados de nosotros mismos, que en vano intentamos eliminar de nuestras vidas, se proyecten sobre los demás y nos fuercen a reconocerlos. Hay una serie de, de- de recomendaciones aquí. Este trabajo de la reconciliación de la sombra sobre sí mismo se expondrá a desequilibrios psicológicos, tenderá a sentirse estresado y deprimido, atormentado por un sentimiento difuso de angustia, de insatisfacción consigo mismo y de culpabilidad. Será objeto de toda suerte de obsesiones y susceptible de dejarse arrastrar por sus propios impulsos. Qué importante para nosotros como cristianos lograr una individuación. Qué importante para nosotros como terapeutas, como consejeros, tener un nivel suficiente de individuación para poder tener la autoridad formal y la autoridad moral para poder ayudar a otras personas a que lo consigan, tanto en la iglesia, si es que tenemos un ministerio, muchos de nosotros lo tenemos, tanto en el consultorio, que tenemos gente que viene a nosotros con sus situaciones de vida, y los resultados que nosotros tengamos de vida también son contagiosos, tanto la enfermedad que pueda permanecer en nosotros como el sanar es contagioso. De manera que tenemos trabajo que hacer y en el ámbito religioso, lo que mencionaba Elizabeth, lo que mencionabas tú, el ser demasiado religioso, espiritualoides, a veces caemos en eso, en un farisaísmo, en una apariencia que realmente no somos así, no es nuestra esencia, es una máscara, es la parte oscura de la sombra. Yo comentaba en la clase pasada que podemos y debemos trabajar en nuestra sombra blanca. Ese es un aspecto que a mí me cautivó, me atrapó. Tal vez tengamos tiempo más adelante de adentrarnos en ello, pero pues la consigna es esa, trabajar en la individuación, en negativos que hay en ella y crecer como personas y crecer también espiritualmente. Ese es mi comentario, compañeros. Gracias. Gracias, José. Comentarles que la sombra, no se ve, o bueno, desde los conceptos que maneja Jung, no se maneja como algo positivo o negativo, ¿eh? Es, únicamente una reconciliación con esas cosas oscuras que tenemos nosotros por ahí. Ahorita con todo lo que estaba escuchando, lo que comentaban, me gustaría si alguien de ustedes, de los que no han participado, no sé si por aquí Sergio, nos puedas ayudar, Sergio,
algo con esta imagen, porque toca cosas importantes aquí Jung. Sergio, por favor. Sí, muchas gracias a todos, compañeras, digo, compañeros y compañeras. Justo esta frase está bien interesante porque me parece que, pues dice, solo aquellos árboles cuyas raíces han tocado el infierno pueden crecer hasta el cielo. Creo que justamente en estos momentos donde nos enfrentamos a la crisis, quienes ya de alguna manera hemos pasado por la noche oscura del alma o por ay, se me fue ahorita como se le llama también, eh, es que estoy ahorita entre que en la clase y atendí un asunto de robar unas autopartes del carro de mi novia, entonces estoy atento a eso porque está el sospechoso aquí fuera. Entonces, pero bueno, justo regresando a esto de la crisis, cuando reconocemos también eso que no nos es fácil reconocer, porque a lo mejor no nos es cómodo, porque no queremos que los demás se den cuenta, porque no queremos, o porque simple y sencillamente no es aceptado y entonces mejor lo guardo, lo trato de apagar, de sofocar. En ese punto es donde empieza a ver, me parece, todo eh, como que se empieza a descomponer el orden natural, porque nosotros no somos seres divididos, no somos seres escindidos de la totalidad de Dios. Lo que pasa es que cuando viene esta idea de que somos este cuerpo, esta mente, como usted decía, doctor Arturo, cuando creemos que somos los pensamientos, cuando creemos que somos el cuerpo, cuando creemos que somos, pues nos reducimos a esa estructura. Entonces, justo en este trabajo de individuación, para lograr alcanzar la plenitud del ser, hay que mirar a todo aquello que nos compone, lo femenino en nosotros, lo masculino en nosotros, nuestra luz, nuestra sombra. También luego viene, usamos a través de la propia vida en diferentes contextos, diferentes máscaras y las usamos de acuerdo, ¿verdad? No solamente tenemos una. Somos padres, o sea, por ejemplo, los padres de familia, pues una figura, maestros, otra, una máscara, con algunos amigos una, con otros amigos otra. Y entonces diría uno, y soy tantas personas o soy tantas identidades, pues es el asunto de que de una manera ordenada podamos reconocer que somos ese todo, no de manera aislada, solamente, y sería hasta patológico pensar, ¿no? Pues es que soy todas esas personalidades, ¿no? Más bien es, en algunos contextos tengo una forma de comportarme, en otros otra, y lo que habría que revisar es si hay congruencia, porque si de pronto hay una forma de accionar que no sea ajustada pues a la vida, al respeto del otro, al respeto de uno mismo, van a empezar a haber problemas a nivel psíquico, emocional y hasta fisiológico. Entonces yo diría aquí, en base a esta frase que nos comparte, que justo es a través cuando uno se da cuenta de las caídas que ha tenido y de porque ya la otra frase que nos compartió que dice que aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas, fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el Es, drama de lo sucedido. Lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Creo que estas dos frases van muy ligadas. Eso que no queremos aprender, estaríamos de alguna manera condenados a estarlo repitiendo hasta que aprendamos la lección. Si no lo miramos y si luchamos con es que ¿por qué esto? ¿Por qué y luchamos y nos enojamos? eh, vamos a perder esa posibilidad de esa unificación, de ese reencuentro con el ser pleno. Creo que con eso cerraría y aportaría. Es todo. Gracias. gracias, Sergio. Bueno, vamos aterrizando. Creo que hemos llegado a un punto reflexivo. Escuchar las aportaciones, la riqueza de las aportaciones de cada uno de ustedes, que probablemente podríamos pensar en participaciones diferentes, pero precisamente eso diferente es lo que lo hace rico, en la clase, ¿verdad? Las aportaciones de cada uno de ustedes.
No estamos diciendo que alguien de ustedes tiene razón y que el otro no. Es únicamente a aprender que si nosotros vivimos, lo mencionaba alguien de ustedes, el juego de la vida es de resultados. Creo que el vivir con propósito es de resultados. No es por promoción. No es porque ande promocionando, diciendo, tiene que ver con una atracción. A ver, la gente mira algo atractivo de mí como cristiano, como espiritual, como persona que me desarrolle en una sociedad, o no le atrae mi manera de vivir a las personas. Ahí hay resultados. Y creo que lo que hemos visto en la religión es que se hace muy exclusiva, con X, exclusiva, mas sin embargo el Evangelio de Cristo es inclusivo, entra a todo mundo. Aun cuando yo le llame homosexual, lesbiana, borracho, adicto, de lo peor, prostituta, aun cuando yo, o sea, si hay un momento de lucidez en su vida, el Evangelio, porque vino el Evangelio, no vino a los sanos, vino a los enfermos. Y entonces dice, para poderle dar un poco más de vida también a esta imagen y a estas frases que menciona Jung, muy poderosas para mí en lo personal, porque de lo vil y de lo menospreciado, tomé personas. Porque de repente miramos ay, ¿cómo que el adicto, ahora pastor, ahora, fíjate que sí, ¿cómo que la prostituta, ahora pastora? Pues fíjate que sí. O sea, el cambio y la transformación que logra hacer las personas, ustedes saben un poco de mi historial, yo soy una persona, que tuve un primer matrimonio. Y yo ingresé a estos caminos de Cristo, pues ya iniciando un nuevo matrimonio. Y en mis primeras enseñanzas que impartía aquí en la iglesia, pues era acerca del matrimonio, hablaba acerca del divorcio, hablaba acerca de la separación. Y recuerdo que en una reunión que tuvimos allá para Tierra Caliente, se acercó un pastor, y me dijo enojado, enojado. O sea, ¿cómo un hombre divorciado como tú nos va a venir a enseñar acerca del matrimonio? O sea, digo, son conceptos, ideologías, a veces no entendemos estas raíces, estos fondos de dolor, de sufrimiento, esta noche oscura del alma. Métanse y lean ese libro, hombre, de Juan de la Cruz. A veces la noche oscura del alma dura años, no dura días. Y ahí estamos siendo probados qué tanta capacidad nosotros tenemos, como lo que vemos en Job. O sea, perdió, 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 entre comillas. Y todavía alguien le dijo muy cercano a él, y aún así mantienes tu integridad. Maldice tu Dios y muérete. Entonces, qué interesante lo que hemos estado viendo. Cierro yo con esta frase: la integridad, es la pieza clave para una mejor sociedad. Si nosotros trabajamos en formar personas en una individuación, en un proceso de individuación, tal vez no nos toque hacerlo todo a nosotros. Nosotros tal vez vamos a aportar una parte. Tal vez la sociedad otra, la iglesia otra, la escuela otra, pero nos volvemos como colaboradores. Comprendemos la participación que nosotros tenemos en esta sociedad y trabajamos juntos por una sociedad mejor, no quitando conceptos erróneos de que las cosas las hagan como yo quiero, como yo pienso, como yo digo. Trascender ese tipo de pensamientos, ser más integrativos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos, juntos y en armonía. Porque el estar juntos y en armonía nos lleva a esta parte integrativa, nos lleva a esta parte holística, nos lleva a esta parte trascendental,
Y ahí ya no hay ni rubio, ni prieto, ni hombre, ni mujer, ni uno de una nación o uno de otra. O sea, ahí comprendemos que somos todos iguales. Por eso la formación de nosotros como terapeutas, que es la invitación que se les hace a cada uno de ustedes, no es protagonista. ¿Cuál es una formación protagonista de un terapeuta? Es que como vino a mí, yo lo ayudé. Como vino a mí, yo le di terapia y yo le ayudé. Yo le ayudé a salir de su problema. Protagonista. La formación de nosotros en esta maestría es antagonista. No soy yo. O sea, no soy yo más que tú. No, somos nosotros. Tienes tal vez, todavía no tienes un conocimiento que yo tengo, pero lo quiero compartir contigo. Te quiero acompañar en este proceso, pero no vales tú más que yo, ni yo valgo menos que tú. Y ahí esto se vuelve integrativo. La persona que estaba en pecado, en culpa, en desesperación, en angustia, ganas de quitarse la vida, se siente identificado, se siente comprendido, se siente atraído y como que encuentra esperanza, encuentra alivio y dice, yo quiero de eso. Yo quiero de eso que tú tienes, de poder acompañar a las personas sin emitir juicios, las confrontaciones, al menos un servidor, las confrontaciones que hacemos en terapia, no las llevo a cabo si no estoy seguro que he conquistado el corazón del paciente o del aconsejado o del cliente que estoy acompañando. Porque la confrontación, cuando yo confronto a una persona, sabe que no lo hago desde un dolo, desde un juicio, sabe que esa confrontación la estoy haciendo por el mismo amor que vamos logrando en este puente de comunicación, en esa atracción, en esa comunicación, en esa comunidad, en esa integridad. Y entonces la persona, después de ser confrontado, dice, gracias, porque no me lo habían dicho, no me lo habían explicado. Tal vez muchas veces me lo habían dicho, pero no lo había comprendido así como ahora. Y ahí es cuando se da la parte gestal, de que te das cuenta que te estás dando cuenta. Viene la luz, viene el alumbramiento, y cuando la persona logra tener esa lucidez, cuando logra tener esa iluminación, a partir de ahí se comienza a construir algo totalmente diferente en cada ser humano. Pues esto fue un poco de lo que fue la individuación. Vendrán posteriormente los arquetipos. La próxima semana estaremos viendo algo de coach también, este coach transformacional, este coach trascendental. Qué importante es, les hablaba y les mencionaba, a veces vivimos en mundos desconocidos, donde hay muchas cosas que no porque no sean visibles no quiere decir que no existen y hay mucho todavía que seguir aprendiendo. Pues sin más, por el día de hoy, si alguien tuviera algún comentario o alguna final, adelante, y si no, pues aquí cerraríamos. Hola, buena noche. Marina, adelante, por favor. Y nada más un comentario. Ahí en el manual que nos compartió vienen unas herramientas de evaluación. Dice diario personal. Mantener un diario para reflexionar sobre las experiencias y los sueños y cómo estos reflejan el proceso de individuación. Nada más, porque a veces hay sueños muy bonitos y muy claros y a veces hay unos sueños como diferentes. Y bueno, esa parte de cómo estos reflejan el proceso de individuación queda como muy misterioso. Eso sería todo. Sí, y precisamente qué bueno que lo comentas, porque ahí trae también un proceso de evaluación y ahí es invitarlos a que hagan un ensayo, si pudieron llegar hasta las últimas páginas, por ahí hay unas características del ensayo enfocado en qué, en el proceso de la individuación únicamente. Y se les da por ahí un ejemplo de una estructura
de un ensayo, por decir, el proceso de la individuación y la plenitud en Cristo, un análisis comparativo, es un trabajo que se les pone por ahí de ejemplo. Y pues hay mucho que nosotros pudiésemos hacer. Hay un estudio de caso también a través del proceso de la individuación. Y la invitación, gracias Marina por ahí por recordarnos, la invitación a ir realizando este tipo de trabajos que principalmente nos nutren a nosotros, nos llenan de toda esta experiencia a nosotros, de tal manera que cuando la compartimos con los demás, vamos por ahí aprendiendo cada vez más. Que tengan una feliz noche, un buen descanso, pásenla bien, excelente fin de semana, nos vemos la próxima semana. Buenas noches a todos. Descansen. Descansen. Abrazos. Gracias. Gracias a todos. Gracias, gracias. Saludos para todos. Feliz noche. Gracias. Abrazo a todos.